¿Verdad que tengo un esposo distinguidísimo? ¿Qué les parece? Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así. Dicen que Celia Cruz lo tenía todo: fama, dinero, una voz inmortal. Pero lo que nadie sabía, era el precio que pagó por convertirse en un mito. Poco antes de morir, su esposo Pedro Knight confesó algo que cambió para siempre la imagen de la reina de la salsa. Dijo que Celia casi no compartía con él, que la distancia entre ellos se volvió un océano, y que jamás tuvieron hijos porque su carrera la consumió por completo. ¿Qué tan cierto fue? ¿Qué secretos guardó Celia detrás de esas risas, de esos vestidos brillantes y del azúcar que conquistó al mundo? Hoy te revelaré la verdad que él soltó en su lecho de muerte, una verdad que nunca se contó en televisión. Quédate hasta el final, porque entender esto cambia por completo la historia de Celia Cruz. ¿Fue sacrificio, o fue algo más oscuro? Vamos a descubrirlo. Pedro Knight decía en aquellas entrevistas que la gente siempre habló demasiado de Celia, que inventaban cada cosa para llenar el silencio que ella nunca quiso explicar, y arrancaba confesando que el rumor que más morbo le daba a escuchar era ese de que Celia era agente secreta, sí, así mismito como lo oyes, que la reina de la salsa viajaba cantando por el mundo mientras supuestamente le pasaba papelitos a un gobierno, que si micrófono en una mano y gafete de espía en la otra, y él, ya cansado de esas historias, siempre aclaraba que eso era puro cuento, que aunque Celia se plantó fuerte contra el castrismo, jamás memorizó claves ni hizo misiones, que eso era novela barata, pero que la gente igual lo repetía. También contaba, bajando la voz, que la bronca con Oscar de León no fue más que un malentendido inflado por chismes, que todo empezó por ese viaje del sonero a Cuba en el 83, que a Celia le dolió, que se distanciaron un tiempo y Oscar lo sufrió, y que él mismo vio como en Estados Unidos quemaron discos y hablaron basura, como el gobierno cubano usó a Oscar como chivo expiatorio para fastidiarla, aunque al final todo quedó en rumor y ellos dos terminaron arreglando las cosas como los amigos que siempre fueron, pero Pedro siempre volvía al mismo punto, al único que decía que sí era verdad, que nadie imaginaba lo que a Celia le costó el destierro, que esa herida la partió en dos, igual que su carrera los partió a ellos como pareja, porque antes de morir él confesó que Celia casi no compartía con él, que vivían juntos pero la distancia era otra cosa, y que nunca tuvieron hijos porque la carrera la consumió por completo, que ese fue el precio de la gloria, el silencio que ella nunca dijo y que a él todavía le temblaba en la voz cuando lo contaba. Mira, mijo, cuando Celia salió de Cuba con la agrupación aquella y decidió no volver, el poder de allá le cerró la puerta con cerrojo y doble vuelta, la declararon persona non grata y eso fue lo que más le dolió en la vida porque cuando su mamá falleció ella rogó, suplicó, pidió permiso para entrar a despedirse y lo que recibió fue un no duro, frío, sin corazón, y yo siempre lo digo porque lo viví a su lado. Ellos no le dejaron ir a enterrar a su propia madre y ahí fue cuando ella dijo con esa fuerza que tenía, yo no tengo que ir a buscar nada allí, y esa negación le clavó una espina que nunca se le salió. Desde ese día cada vez que Celia gritaba, libertad, en el escenario lo hacía con el nombre de su mamá en silencio, ese duelo que no pudo vivir la convirtió en símbolo para unos y blanco de odio para otros, imagínate. Una artista querida por millones a la que le cierran su casa y no la dejan llorar a los suyos, por eso cada show era también una forma de decir, nunca me doblaste. Y siempre repetía que no quería sacar una visa para entrar al país donde nació porque ese país era suyo también, no de ellos, y como si eso fuera poco vino la tijera de la censura, quisieron borrarla del mapa, en las emisoras no sonaba, en los espacios oficiales ni se mencionaba, intentaron sepultar su voz en su propio país mientras afuera el mundo entero la bailaba, pero la gente sencilla inventó caminos, pasaban sus cintas de mano en mano, escondían discos, hacían fiestas clandestinas donde la guarachera entraba por ventanas cerradas, y Celia siempre decía que no iba a ir a un país donde no pudiera hablar como estaba hablando conmigo, porque los primeros que le pusieron trabas fueron ellos, y al final esa censura lo único que hizo fue alimentar la leyenda. Igual que aquel rumor sabroso que la televisión convirtió en espectáculo con la supuesta rivalidad con la Lupe, porque hay gente que analiza ese cuento como si fuera un evento histórico, quizás porque las dos venían de un mismo misterio, de un mismo enigma, de ese origen cubano que marcó a las dos desde el principio. El hecho de yo ir a Cuba fue simplemente por un sueño de muchacho. Como siempre fui un artista de primer orden en Cuba, lo aclaramos porque hubo oportunidad para todos ellos. Ella siempre fue muy amorosa. Ellos no le dejaron que ella fuera a enterrar a su madre y ella dijo, yo no tengo que ir a buscar nada allí. Mira, eso que siempre se dijo de la Fania es verdad. La Lupe ya era la reina mucho antes de que Celia llegara en los años 60, y yo te lo digo porque yo estaba ahí viendo cómo se movía todo, pero también te digo que el talento de esas dos mujeres era tan grande que jamás iban a poder juntarlas, hubiera sido como ver estallar un volcán en plena tarima. Celia Cruz por un lado y Guadalupe Victoria Jolie Raymond, mi querida y complicada Lupe,
Por el otro, porque sí, yo la conocí bien, esa mujer tenía una energía que parecía que te iba a arrancar el alma cuando cantaba, era irreverente, poderosa, una fiera en boleros, guarachas y soul latino, y cuando entró a la Fania al estar se volvió una estrella de inmediato, brilló como pocas, pero también se quemó como pocas, porque su final llegó muy rápido, demasiado rápido para alguien con su talento. Y claro, cuando llegó 1974 y Celia aterrizó en Nueva York para meterse de lleno en la Fania, ahí todo cambió, porque ella subió como un cohete, yo lo vi, su fama explotó y eso marcó el declive definitivo de la Lupe, porque aunque muchos no lo dicen, la Fania no tenía espacio para dos reinas, ya había una cuando Celia llegó, y las dos brillaban tanto que era imposible que coexistieran, y ese fue el principio del choque. Pero lo que muy poca gente sabe es que ahí también entró la religión que practicaba la Lupe, ese mundo espiritual tan suyo que a veces se metía donde no debía, porque hubo rumores fuertes, de que la Lupe me involucró a mí en prácticas espiritistas y que en una entrevista con la prensa hasta me llamó santero, y mira, eso a Celia no le cayó nada bien, para nada. Yo sentí ese calambre en la casa, créeme, porque a Celia no le gustaba que jugaran con esas cosas, ni mucho menos que metieran mi nombre en eso, y ese comentario de la Lupe fue gasolina en un fuego que ya venía ardiendo. Así que Celia fue directa con Tito Puente, sin rodeos, y le dijo que tenía que decidir, que o era ella o era la Lupe, y así mismo pasó, porque aunque nadie quiera decirlo, ese ultimátum fue lo que cerró el capítulo de la Lupe en la Fania para siempre. Mira, yo te voy a decir la verdad como la viví, porque mucha gente habla sin haber estado allí, y sí, después que Celia logró imponerse en la Fania como la gran estrella, muchos dicen que la Lupe quedó desplazada, relegada y prácticamente olvidada, y eso se sintió fuerte, porque la pobre quiso salir de su contrato para buscar otra disquera y levantar su carrera, pero la Fania no se lo permitió, le ofrecieron un disco de poca importancia, sin promoción, sin apoyo, y aquello fue como darle una caja vacía a alguien que se está ahogando, por eso su regreso nunca pudo ser real, y aunque intentó seguir en Puerto Rico, los medios la estigmatizaron, la trataron de mujer vulgar, le cayeron arriba sin piedad y poco a poco se fue quedando sola, hasta que terminó en la miseria y tuvo que sobrevivir con ayuda del gobierno estadounidense. Y yo lo digo con dolor porque esa mujer ardía en escena, tenía un fuego único, esa forma de arrancarse las pelucas, de tirar las joyas, de caer desmayada en pleno show, todo eso que un día la hizo leyenda terminó quedando en el olvido más triste, y claro que Celia habló bien de ella en entrevistas, como no iba a hacerlo, si al final la que terminó mal no fue Celia sino la Lupe, pero la vida es así de dura, mi hermano, y eso la gente lo olvida, que detrás de cada reina hay otra que se apagó, y ya que hablamos de pleitos, te cuento que lo de Celia con Justo Betancourt fue otra guerra chiquita dentro de la salsa, esas historias que empiezan en un camerino, que si una canción sonaba como indirecta, que si el colega se sintió aludido, y enseguida subían las chispas, que si discusiones, empujones, voces altas, porque en la música también hay egos y cuando los mejores comparten sello, éxito y territorio, cualquier chispa arma una fogata, por eso después tuvieron que separarlos, poner agendas distintas y canalizar esa energía en discos donde hasta las letras parecían flechas lanzadas de un lado al otro. Mira, mijo, Celia siempre siguió su ruta sin convertir ningún pleito en bandera, ella cantaba, trabajaba y dejaba que el tiempo pusiera cada cosa donde iba, y por eso esas anécdotas quedaron como recordatorios de que hasta los gigantes chocan, lo que importa es cómo sigues cantando después, y ahí Celia era una fiera, pero bueno, déjame decirte algo que siempre dio de qué hablar, mi amor con ella, porque sí, yo soy Pedro Knight, el trompetista aquel al que muchos le contaban un pasado amoroso, que ni yo mismo sabía, que si dejé familias en Cuba, que si hijos regados, que si historias a medio cerrar, y la gente no sabe que con el tiempo fue la propia Celia quien ayudó a más de uno de esos muchachos porque ella tenía un corazón demasiado grande, y cada vez que alguien la miraba y decía, qué esposo tan distinguidísimo tienes, yo me derretía porque lo nuestro duró décadas, de esas parejas que se acompañan en la enfermedad, en los camerinos, en las giras, en los silencios y en los brindis, y si hubo cuentas pendientes antes, la vida igual nos puso del mismo lado hasta el final, porque ese amor fue bálsamo y motor, y yo siempre se lo dije, que quería morirme primero que ella porque como Celia no había nadie para mí, y claro, por ahí corrió el rumor de que Celia andaba enamorada de Orlando Vallejo antes de decidirse por mí, que si había química, que si me puso los cuernos, que si las fotos mostraban demasiado acercamiento, pero eso fueron chismes inventados por los junticos que se veían en escenario, nada más, puro cuento de la calle, y mira qué ironía, antes de convertirse en la voz más fuerte del exilio, hubo quienes la señalaron de lo contrario, que si comunista, que si cantaba donde no debía, que si firmó lo que no tenía que firmar, que si la pusieron en listas rojas de pies a cabeza, así, el mundo al revés, pero yo siempre dije que Celia fue lo que fue porque su alma era limpia y su voz venía de un lugar que ningún gobierno podía manchar. La vida de Celia fue tan contradictoria que la misma mujer a la que en su tierra un día llamaron traidora era vista en otros lugares como sospechosa por simpatizar con lo indebido,
así de injusto era todo, y claro, la gente decía que a la reina le gustaba el pleito, pero no era eso, era que a Celia no le gustaba ver faltas de respeto ni dobleces, y por eso aquel conflicto con Andy Montañez se calentó más de la cuenta, porque todo empezó suavecito y después se salió de control, y yo te lo voy a contar bien. Eso fue en el 97, cuando Andy abrazó fraternalmente a Silvio Rodríguez en un concierto en Puerto Rico, y Silvio es un gran artista, sí, pero también era un símbolo de la revolución, y Celia sintió que ese gesto no correspondía al dolor de tantos cubanos exiliados, y lo dijo en público, porque Celia no sabía callarse lo que le dolía, y la cosa se puso seria cuando, según decían, Andy terminó vetado del Festival de la Calle 8 por un ultimátum que le atribuyeron a Celia, y Andy defendió su abrazo diciendo que solo fue un acto de cortesía, pero ya tú sabes cómo es el chisme cuando corre, y Olga Guillot metió la cuchara con comentarios fuertes, y para colmo le atribuyeron a Celia palabras que nunca dijo, y por eso en aquel concierto de la Fania en Puerto Rico el público la recibió mal, la abuchearon, y yo me acuerdo de la cara de Celia, desconcertada, triste, porque ella no estaba acostumbrada a que la trataran así, pero lo que pocos saben es que había otro fuego. No quiero sacar una visa para entrar al país donde yo nací, porque ese país es mío también, no es de él. ¿Verdad que tengo un esposo distinguidísimo? ¿Qué les parece? Yo siempre le dije a ella que yo quería morirme primero que ella. No hay nadie como Celia para mí. Encendido por esos días, porque Celia interpretó el tema Azúcar de César Pedroso, fundador de los Bam Bam, un músico muy ligado al régimen cubano, y cuando en Puerto Rico se enteraron de quién era el compositor dijeron que Celia era doble moral, sin saber que a ella jamás le dijeron quién había escrito esa canción, se la dieron como cualquier otro tema, sin advertirle nada, y ahí fue cuando el pueblo puertorriqueño se partió en dos y muchos dijeron que si tenían que escoger entre Celia Cruz y Andy Montañez, ellos se quedaban con Andy, y yo te digo, todo eso le dolió a Celia en el alma, porque ella nunca quiso herir a nadie, pero la política le cayó encima como un piano aunque ella solo quisiera cantar. Mucha gente no entendió bien aquel momento y por eso yo siempre aclaro que toda esa protesta masiva no fue realmente contra Celia, fue contra lo que se dijo de ella, contra un malentendido que se volvió incendio, y ya que estamos hablando claro, déjenme entrar en uno de los chismes más tercos que le siguieron toda la vida, ese de si Celia era santera o católica, que si brujería o iglesia, porque la gente la veía mencionar orisas en tarima y enseguida pensaban en altares escondidos, pero Celia siempre fue clara, devota total de la Virgen de la Caridad, iba a misa cuando podía, llevaba sus medallas en la cartera y al mismo tiempo tenía un respeto enorme por la cultura afrocubana que nos regaló música, cuentos, ritmo y símbolos, y en el escenario mezclaba santos yorubas y santos católicos como quien une al pueblo entero en un mismo latido, pero claro, como siempre, apareció una historia de esas que parecen de realismo mágico, esa de la reencarnación familiar, que si una pariente murió muy pequeña, que se hicieron un ritual casero para reconocer un regreso, que si Celia nació con una marca en los meñiques, la familia tejió esa historia como manera de darle sentido a lo que dolía y a lo que sorprendía, y Celia creció oyendo esa leyenda íntima, diciendo que era la reencarnación de la hija de Ana, que por eso su madre la quería tanto. Y la verdad es que sin necesidad de probar nada uno la veía vivir y parecía que venía con un espíritu adicional, y bueno, saltando a otro novelón, que explotó cuando ella ya no estaba, la herencia, porque ahí sí se formó el desorden, joyas, propiedades, regalías, vestidos que parecían soles, pelucas que eran trofeos, y al no haber hijos empezaron los reclamos, las acusaciones de mal manejo, los papeles cruzados, un albacea jovencito que de pronto quedó en el centro de todo, familiares enfrentados contando números y señalando culpables, y yo allí mirando como la fortuna de mi Celia se volvió campo de batalla, gente diciendo, ellos son los albaceas, los que manejan la fortuna de mi hermana, y yo pensando que ni en muerte la dejaron en paz, porque hasta lo que dejó para ser recordado terminó convertido en disputa. Mira, mi hermano, esas demandas que iban y venían después que Celia murió fueron una tristeza grande, pleitos que solo un juez podía poner en orden, porque así es la vida, los rollos más feos casi siempre ocurren cuando uno ya no está para defenderse, y si el nombre que se discute es el de una leyenda, el ruido es todavía mayor, pero yo siempre he querido dejar claro algo, en vida, Celia nunca tuvo problemas de dinero ni de mala fama, su nombre era limpio, impecable, la turbulencia empezó después y dejó una estela amarga que ella no merecía. Menos mal que al final hubo quien asumió con respeto la guardia de su legado, quien puso cada prenda, cada canción y cada recuerdo en el sitio que correspondía, incluso temas bancarios que decían que había que ponerlos a mi nombre porque el dinero estaba en litigio, un enredo que ella jamás provocó. Y mira, hablando de misterios, uno que ella misma alimentaba con picardía era el de la edad, porque todo el mundo le preguntaba cuántos años tenía la reina y ella respondía con una sonrisa que decía que la juventud era cosa de ánimo, porque ella vivió y envejeció con dignidad, aunque había algunos atrevidos que llegaban a decir que no era bien parecida o que la reina era rey, tonterías de mala lengua,
y Celia misma se reía y decía, he sido fea desde que nací y el público me ha aceptado así, y Que fascina, no sé qué tiene tu voz. así quería seguir, y ahora llegamos a lo que a mí más me duele reconocer, el tema de la maternidad, porque mucha gente creyó que ella no quiso tener hijos porque estaba casada con el escenario, y nada más injusto, Celia deseó ser madre, lo intentó, se sometió a tratamientos, a procedimientos dolorosos, a esperanzas que se rompían una y otra vez, y al final no se pudo. Y sí, yo lo digo con el corazón en la mano, ella quiso darme un hijo y no pudo, pero ese dolor ella lo convirtió en amor. Multiplicado para sus sobrinos, para sus ahijados, para cualquier niño que se cruzara en su camino, porque en una industria que exige renuncias, la vida te impone otras, y la grandeza de Celia también se mide por cómo aceptó lo que no pudo ser y lo transformó en cariño para los suyos, porque esa mujer tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Mira, yo siempre cuento esto porque la gente cree que conoció a Celia completa, pero no saben ni la mitad, y sí, ella se hizo varias operaciones estéticas y yo mismo le prohibí seguir haciéndose más porque ya estaba sufriendo demasiado, y en medio de todo eso salió otro chisme que nunca se apagó, ese de que Celia no tenía ninguna simpatía por Shakira, y te digo algo, ese cuento tiene raíz, porque durante un viaje a la Casa Blanca donde las dos iban a presentarse, Shakira era una muchachita jovencita que estaba empezando a romperla y cuando subió al avión no saludó a nadie, pasó de largo como si no viera a nadie, y Celia, que era una señora de respeto, me miró molesta y dijo que esa niña era una maleducada, y desde ahí arrancó el malestar, y aunque Celia no era de guardar rencor, sí soltó algún comentario en más de una ocasión porque ese gesto le quedó atravesado, y después la cosa se calentó más en los Grammy Latinos del 2002, cuando Shakira ganó mejor vídeo con Suerte, venciendo a Celia, que competía con La Negra Tiene Tumbao, y te lo digo claro, en nuestro equipo estábamos convencidos de que ese premio era de Celia porque el vídeo era una bomba, un trabajo monumental, pero el premio se lo dieron a Shakira y muchos pensamos que no fue por mérito artístico sino por favoritismo, y Celia estaba indignada, decía que la industria latina estaba viciada, que habían premiado un vídeo menor y la mejor prueba de lo que pensaba fue cuando en plena conversación, al escuchar el nombre de Shakira, Celia me agarró la mano y me dijo, Fondora, yo nunca he sabido si esa chica canta en inglés o en español, tú lo puedes creer, y yo ahí entendí que ese disgusto no se le había ido nunca. Mira, mi hermano, ya lo más candente pasó, así que déjame contarte ahora esas curiosidades sabrosas que mostraban a la mujer detrás del huracán, porque Celia tenía cosas que solo los que estábamos cerca conocíamos, por ejemplo la cocina, que ella no era chef del diario, pero una vez al año se metía en su templo doméstico y armaba un banquete antillano con ese sazón que heredó de su casa, arroz con frijoles negros, picadillo bien hecho, papitas crocantes cayendo como lluvia y mientras cocinaba. Cantaba, porque para ella esa olla era una forma de volver a Cuba sin subirse a ningún avión, invitaba a su gente más cercana y después me pasaba la noche dándome besitos y diciéndome, mira qué rico quedó esto, mi negro, y otra cosa que no muchos saben es que Celia era la reina de los tenis. Fuera de cámara se quitaba las lentejuelas y se ponía deportivos de colores distintos, y cuando algo le gustaba repetía el modelo en todos los colores, parecía una muchachita, y para que nadie la reconociera cuando iba a comprar, se disfrazaba entera, toda de negro, gafas grandes, capucha, jugando a ser anónima por los pasillos de las tiendas, caminaba al mal como cualquiera, pero con secretos de escenario en la cartera y esa alegría en el paso que no se la quitaba a nadie, y mira, con tantos trajes que tuvo, casi 300 que todavía se conservan, la gente cree que todo era lujo, pero lo que a ella la desveló una vez fue un collar, un capricho diamantado que vio ya casi al final de su carrera, brillaba con ganas de salir en foto y lo quiso para completar un vestido de gala que parecía hecho para pronunciar la palabra azúcar, lo compró sin parpadear, pero no por vanidad, sino como quien honra su historia, porque Celia siempre decía que cada brillo que usaba era un pedacito de su camino, y te digo algo más, aunque esos trajes que usó en el Tropicana en los años 50 parecían hechos por el sol, los que la conocíamos de verdad sabíamos que lo más caro que tenía no estaba en ningún escaparate, lo más caro de Celia era ese corazón gigante que cargaba en el pecho. Tanta buscó tu barandilla y tú dando para. He sido fea desde que nací y el público me ha aceptado así y yo quiero seguir. Mira, mi hermano, Celia siempre decía en broma, ay, que yo traigo yerba, porque ella tenía esa chispa que hacía reír hasta el más serio, y te digo algo, a Celia la respetaban igual los jefes de estado que los utileros que cargaban cables, porque nunca fue altanera, nunca se creyó más que nadie, y esas más de 100 pelucas que usaba no eran un disfraz, eran su armadura, su manera de entrar al escenario convertida en gigante. Muchas de esas piezas venían de diseñadores dominicanos y con varios de ellos se montó en tarima junto a artistas como Ángela Carrasco y Johnny Pacheco, y claro, todo el mundo conoce ese grito que se volvió emblema, azúcar, pero pocos saben que nació de una bobería cotidiana,
un cafecito, una respuesta con chispa, y un público que la oyó repetirlo arriba del tumbao, y poco a poco la palabra dejó de ser ingrediente y se volvió himno, porque cada vez que Celia decía, azúcar, estaba recordando la isla que no pudo pisar de nuevo, estaba honrando a los suyos y metiéndole dulzura a un mundo que a veces amarga demasiado, y fue tanto lo que pesó esa palabra que terminó grabada en piedra, y yo siempre digo que no hay secreto más grande que ese, que cuando una idea es verdadera no se explica, se siente, y por eso cada vez que alguien grita, azúcar, por ahí, yo escucho todavía el eco de mi mujer, la reina de la salsa. Viva en la pista, en la cocina, en la misa, en los camerinos y hasta en el tintineo de una moneda en el bolsillo, porque Celia no se fue, lo que hizo fue cambiar de escenario, y ya que llegaste hasta aquí déjame decirte que este relato sabrosón con sus fuegos encendidos y sus perlitas es solo para que conozcan a la mujer detrás del mito, y si te gustó este chisme con clase, con amor y con sazón, ya tú sabes, sigue apoyando, comenta a quien quieres que yo te cuente la próxima vez, porque mientras haya alguien diciendo, azúcar, por el mundo, Celia seguirá bailando.